día, compañeros. A mí me tocó el último laboratorio del libro que corresponde al laboratorio número 12, que corresponde al display LCD. La idea general de este laboratorio es elaborar un programa en lenguaje C que sea capaz de configurar y enviar texto al módulo de LCD a través del microcontrolador. Para estos dispositivos existe una gran variedad de estos en los cuales podemos trabajar según sean nuestras necesidades y aplicación. En este caso vamos a utilizar un display alfanumérico o de caracteres. La construcción de los LCDs actúa mediante la obtención de emisión de luz, principio basado en la estructura molecular de cristales, los cuales presentan una estructura generalmente sólida, en las cuales las moléculas se presentan ordenadas, manteniendo su orden una determinada orientación espacial. En algunos de estos dispositivos de líquidos orgánicos, denominados cristales líquidos, se presentan al mismo ordenamiento y como tales, pueden ser ordenadas o desordenadas por campos eléctricos y dependiendo de su orientación por efectos ópticos pueden ser vistos o no por el ojo humano. Para estos existen tres grandes grupos de formas en que se ordenan las moléculas. Estas formas son las siguientes. Es el esmétrico, que son arreglos de moléculas en capas con ejes moleculares largos, formando capas paralelas entre unas y otras y perpendiculares o ligeramente inclinadas al plano de la capa. Colestérico, arreglos de moléculas en capas con ejes moleculares largos y paralelos entre unos y otros en el plano de cada capa y desplazos incrementalmente en capas sucesivas hasta conseguir un hacinamiento helicoidal. Está el neumático, estado en el cual las moléculas son orientadas en paralelo pero no ordenadas en planos bien definidos. Como ven, en la siguiente imagen se presenta una pantalla de cristal líquido compuesta de 6 capas, la cual muestra el principio de funcionamiento eléctrico y la polarización del LCD. Está la polarización frontal, que es el filtro vertical para polarizar la luz que entra. La polarización posterior, que es el filtro horizontal, el cual bloquea o deja pasar la luz dependiendo del orden de las moléculas en el cristal líquido. Está el letrero de segmento, que es un sustrato de vidrio de óxido de indio. Las formas de los electrones determinan las figuras que se presentan en pantalla. Cristales líquidos, estos son con efecto twist neumático o neumático. Están los efectos de backplane, es un sustrato de vidrio con película conductiva común colocada en la parte posterior del cristal líquido. Los reflectores es la superficie reflectante de que devuelve la luz en algunos de los casos que se puede utilizar una fuente luminosa conocida como backlight o luz trasera. Como pueden ver, sin energizar el display LCD, o sea apagado, las moléculas de cristal líquido se encuentran ordenadas. La luz previamente polarizada no puede atravesar el cristal. Esto impide que la luz pueda llegar hasta un reflector, provocando la visualización de un píxel o segmento en figura. En el LCD energizado, las moléculas se dispersan en forma desordenada, esto permitiendo que la luz atraviese el cristal líquido y el filtro posterior hasta llegar al reflector que regresa la luz, presentando así un efecto de transparencia, haciendo los píxeles o segmentos o figuras invisibles. Las terminales de display corresponden, en este display son 14 terminales, que va desde DB7 hasta BFC, que son los de alimentación. BSC es ground, DDD 5 volts, B0 que es el contraste, RS es la línea de control, RW es la línea de control, son dos líneas de control, y E es la línea de habilitación. DB0 a DB7 son las líneas de datos.
En configuración de la tabla de verdad en RS y RW, tenemos que para 00, la operación IR escribe una operación interna del display o limpia el display. Para 0 y 1 es leer la bandera de ocupado en DB7 y contar direcciones de DB0 hasta DB6. De RS1 y RW0, DR escribe operación interna, DR a DDR RAM o CGR RAM. En 1.1, DR leer la operación interna a DDR RAM o GGR RAM. Están las instrucciones, que es de clear, de display, el return de home, entry mode, display en encendido o apagado, el cursor del display, la función set de CGR RAM, la dirección de ese, set DDR RAM, la lectura de bandera ocupada y dirección, escribir el dato a CG o DDR RAM, la lectura de dato a CG o DDR RAM. Para estas instrucciones requiere de un tiempo que es para, por ejemplo, para limpiar el display es a 1.52 milisegundos. El regreso a home es de 1.52. En entry mode set es a 37 microsegundos. Display en encendido o apagado requiere de un tiempo de 37 microsegundos. Cursor en display shift son 37 microsegundos. Función de set 37 microsegundos. Set de CGR RAM 37 microsegundos. Set de DR RAM 37 microsegundos. La lectura de bandera ocupada 0 microsegundos. Al escribir el dato en CG es en 37 microsegundos. La lectura de dato a CG o DDR RAM son 37 microsegundos. Después tenemos las direcciones de los displays, que esto corresponde en código hexadecimal para las líneas, tanto verticales como horizontales. Como podemos ver, está desde 80 hasta 8F y de la columna 0 hasta CF, que vendría siendo 15, creo, decimal. También tenemos patrón de caracteres, el cual consiste en desde los 4 bits menos significativos hasta los 4 bits más significativos, en este orden. En esta parte va a llevar el orden de que creo es la dirección 0001 y 000 para escribir estos caracteres, dependiendo de cuál deseemos utilizar. Aquí es otra muestra de caracteres. Después tenemos el diagrama eléctrico. En esto algo muy importante que cabe mencionar es que los módulos en la codificación externa del preset o similar para poder controlar el contraste del display, como se muestra aquí. Esto sirve también para no quemar el display, ya que la resistencia en serie lo que hace con el preset es para evitar daños con este último, ya que si se reduce la resistencia habrá un aumento de corriente y esto ocasionará que se queme nuestro display y no queremos eso. Tenemos nuestro diagrama de flujo. Estos son los tiempos que les había mencionado, que están presentes aquí, y dependiendo de la tabla de verdad, para RS hasta DB0 va a ser las funciones que vamos a realizar. N lo que significa es la línea de modo. Cuando está en 0 está apagado la línea de modo. En 1 es, no, más bien, perdón. En 1, en 0 se activa la línea primera para escribir en la línea 1. En 2 es para la línea de abajo.
Dependiendo de nuestros displays, podemos contar hasta, creo que hasta 4 líneas. Tenemos la función set, el display en apagado o en encendido, que corresponde en el bit 0 es display apagado, en 1 es el display en encendido, y esperamos 39 microsegundos. Para la limpieza del display, solo basta con poner en DVC 0 en 1 para hacer la limpieza, y esperamos otros 1.53 milisegundos. Después entramos en Entry Mode Set, que ID es el decremento de modo, y en 0, y en 1 tenemos el incremento. En codificación, ahora lo que le corresponde es asignar los valores y pesos correspondientes a los pines, que va desde el bit 0 hasta el bit 7 para el display LCD, como podemos ver aquí. Asignamos los caracteres para lo que vamos a escribir, que es C con el micro. En el texto 2 va a ser PIC 16F887. Y en esta va a ser las funciones que vamos a necesitar para nuestro código, y es la configuración, la función de reset, configuración del LCD, activación del LCD, en movimiento del cursor, limpiar el display, dirección del inicio del LCD, señalar la habilitación, función para imprimir cadena, la segunda cadena, función de delay en milisegundos. La función principal es la configuración. Entramos a la configuración, es el reset del LCD, la configuración set, la habilitamos. El display de encendido o apagado, la habilitamos. El limpiado del display también la habilitamos. El Entry Mode Set también la habilitamos. Y después entra la cadena 1 del texto de la primera línea. El set DDR RAM la habilitamos, y entra la cadena 2, que es el texto número 2, que corresponde al PIC 16F. ¡Ande! Este for, que sí tengo duda para qué se utiliza, no sé si alguien sepa o el profesor me puede ayudar con esta parte, ya sea al terminar de la exposición. Después entramos a la condición inicial del puerto para el LCD, que es habilitamos en 0, más bien el port E recibe un 0 de RS. Esta parte tampoco la había entendido bien, de si recibe, o sea, 0, también recibe otro 0 de RW, y hace también un recibimiento de E, de un 0, y después lo ponemos en el puerto D. Para la void reset de LCD, la función de reset, tiempo de iniciación, que es de 50 milisegundos. En void configuración es para configurar necesitamos estas configuraciones que corresponden aquí en lo que está comentado, y lo recibimos en DB, que es igual a 1 de DB5, en 1 de DB4 y 1 de NL, como se muestra aquí. Esto es para activar las matrices y los píxeles que vamos a requerir para activar y apagar el display. En este caso lo queremos activar y necesitamos un 1 en DB3, en DSP también en 1, en CURV un 1 y en BLK un 1, que es el de limpiado del display. En Entry Mode Set, para activar esta función necesitamos un 1 en DB2, un 1 en DB1 y en SH o DB0, que también necesitamos un 1, como se muestra aquí.
En Clear the Display solo necesitamos un 1 en DB0 para hacer la limpieza de este display. La dirección de inicio de la siguiente línea es el CD de RAM. Para activar esta solo necesitamos un 1 en DB7, un 1 en DB6 y el código en hexadecimal nos queda de esta forma, en 0x es 0. Y habilitamos la señal del puerto D, y en el puerto E, más bien puerto D y puerto E, que son los que vamos a estar utilizando para estos displays. Después entramos a la cadena 1, donde nos imprimirá el primer texto que colocará caracteres hasta encontrar el diagonal N, que nosotros usualmente lo usamos para un espacio o salto de línea. En este caso, esta referencia nos servirá para tomar de finalizar que ya imprimió el texto, y se basa para imprimir el segundo carácter, que es la cadena 2. Y eso es todo de mi parte. Bueno, en conclusión. Bien, primero, retomando un poco la idea, el objetivo es manejar módulos de LCD, entendiendo por módulos aquellos que tienen obviamente un procesador para controlar el display. Son regularmente como el que está en la fotografía del texto y como el que les mostró su compañero también en la presentación. Obviamente hemos visto muchos equipos con este tipo de display, es lo normal, lo común, también es lo económico. Son displays que nos muestran cadenas de caracteres, al menos los displays más pequeñitos son de cadenas de hasta 8 caracteres. Se pueden desplazar los caracteres, es decir, enunciados completos en la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha. Y bueno, pantallas un poquito más grandes ya son de 16 caracteres, una línea. Podemos tener pantallas, por supuesto, de 2 líneas o de más líneas y también de más caracteres. Las pantallas más grandes a las que podemos tener acceso de manera comercial serían pantallas de 4 líneas por 40 caracteres, que es lo usual, ¿sí? Bien, haciendo una aclaración con lo que comentó por ahí su compañero, pues tenemos en la cuestión de alimentación, él mencionó varias veces que tenía BCC y tierra. Entonces, por aquí en realidad lo que estamos manejando es una línea de alimentación marcada como VDD. Regularmente estos displays los alimentamos con 5 volts y luego tenemos una línea conocida como BSS. Recuerden que cuando manejamos estos dos conceptos, VDD y BSS, es porque el circuito que estamos manipulando es tipo CMOS. Cuando estamos manejando BCC y tierra, estamos manejando equipos con niveles de voltaje tipo TTL. Solamente para hacer ahí la anotación y que quede claro. Por supuesto, la información del display que se está mostrando es un modelo que aparece como Lumex LCM S0160 2D SF, diagonal B. Y aquí es muy importante la matrícula porque hay que buscar la hoja de datos, por supuesto, directamente con el fabricante, y en él nos revelará la disposición de terminales y todas las funcionalidades que puede hacer el display. Por supuesto, vamos a encontrar muchas hojas de datos similares y aquí es importante hacer también esa nota. Hay muchos displays que se parecen, tienen la misma cantidad de terminales, sin embargo pueden cambiar su distribución, es decir, el orden de las terminales puede alterarse. Y por eso es importante tener presente cuál es la matrícula de nuestro display y tener a la mano la hoja de datos. Bien, aquí vemos en este display entonces un acomodo donde tenemos en las líneas 1 y 2 lo que sería la alimentación del display. En la línea 3, una línea que nos permite manejar el contraste, es decir, provocar que los caracteres o los píxeles en la pantalla se vean o más claros o más oscuros, dependiendo del ángulo de visión en que tengamos la pantalla. Por lo regularmente estas pantallas las vemos de frente
Obviamente hay diferentes diseños. Los fabricantes nos ofrecen pantallas para verse de frente o para verse inclinadas. Y la inclinación está marcada también en la hoja de datos. Es importante que tengamos en cuenta también ese dato para cuando estamos haciendo algún diseño. En muchas ocasiones pensamos que todos los displays tienen las mismas características y no es así. Podríamos estar diseñando un equipo para ver la pantalla de frente y resulta que el display que compré es para verlo en un ángulo de 30 grados. Entonces voy a tener problemas con el contraste para poder ajustar la imagen. Digo, para que lo tengan por ahí en cuenta. En la línea 4, 5 y 6 tenemos líneas de control para comunicación con el display. Y de la línea 8 a la 14 manejamos todos los datos que tienen que ver para el manejo de las funciones y el envío de los caracteres a la pantalla. Su compañero efectivamente nos mencionó por ahí una tabla en donde viene todo el código de funcionamiento que vienen siendo en este caso las líneas de comando para operar el display. Prácticamente son instrucciones para el módulo en donde, por ejemplo, en la primera línea vemos una instrucción que se llama Clear Display. Esta instrucción lo que va a hacer es limpiar por completo la pantalla y colocarnos el cursor en la posición de la dirección 0, es decir, nos va a mostrar un cursor en la posición más a la izquierda de nuestra pantalla. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que colocar un 0 en RS, un 0 en RW y mandar esa constante que sería un 1 en 8 bits para que esta instrucción sea entendida por el módulo. Obviamente aquí no se ve una señal de reloj o la señal de habilitación con la que el módulo de LCD se le estaría indicando que la instrucción ya está en su puerto y el display tendría que tomar enseguida el dato y a continuación obviamente acatar la instrucción. Y prácticamente el resto de las instrucciones son en el mismo tenor. Obviamente cada función tiene algo en particular que desarrollar y es importante que veamos que en algunos casos aparecen algunos bits que nos van a permitir modificar las características del comportamiento del display. Quisimos tomar esta tabla, esta es directamente de la hoja de datos, en inglés por supuesto, y bueno, respetamos el nombre de la función. Por supuesto que no podemos modificar los caracteres que se colocan directamente en el puerto de la pantalla o las constantes junto con las funciones, pero sí quisimos establecer una descripción en español para que nos fuera más claro, entender qué es lo que hace el display. Cada uno de estos bits está etiquetado y hay una tablita a continuación en la figura 9.2 que nos permite identificar cada uno de estos bits y sus respectivas funciones con respecto a las funciones para manipular el display en la tabla anterior. Los diagramas que vienen en las hojas de datos nos dan información además de cuál es el protocolo de comunicación que estamos entablando con estos módulos, cuáles son las señalizaciones que se manejan y el tiempo que tenemos que manejar para las señales de reloj o las señales de habilitación, en este caso la terminal E. Aquí nos está indicando, por ejemplo, en qué momento el display toma la información y el tiempo que le toma realizar el funcionamiento. Mientras lo ejecuta, el display por supuesto está ocupado y no podrá atender ninguna otra instrucción. Y bueno, esto también lo puede manifestar el display a través de un bit que se utiliza como bandera, que viene siendo el DB7. En caso de que nosotros lo queramos tomar, obviamente es parte de las opciones que nos da la hoja de datos. Y bueno, efectivamente cada una de las funciones que realiza el display tiene un tiempo de ejecución. En este tiempo que se nos da es el tiempo en el que el display completará cada una de las tareas. Y tenemos los tiempos mínimos. Quiere decir que si yo le doy más tiempo, el display por supuesto ya habrá realizado la función.
Algo importante también que tener en cuenta es que cada posición en el display está referenciada con respecto a una dirección de memoria RAM al interior del módulo. La dirección inicial en una pantalla, por ejemplo, de una sola línea, comenzaríamos con la línea de arriba, en el caso de un display de 2 líneas, perdón, con la dirección 80. Y en el caso de un display de una sola línea, también comenzamos con esta dirección. Terminaríamos con la dirección 8F, lo que nos daría una línea de hasta 16 caracteres. Y como podrán observar, coincide perfectamente con el formato hexadecimal que estamos acostumbrados a manejar. Cuando manejamos 2 líneas, las direcciones son discontinuas. Encontramos que terminamos en la dirección 8F. Para nosotros lo natural sería pensar que la siguiente dirección es 90, sin embargo no será así. Al pasar a la siguiente línea encontraremos la dirección C0. ¿Por qué es esto? Bueno, los fabricantes de estos displays, que se encargaron originalmente de hacerlo por primera vez, establecieron estas direcciones pensando en que podrían construir displays más grandes, y es el caso de los displays de hasta 40 caracteres. Por lo tanto, se manejan displays de 40 caracteres de 1 y 2 líneas, y obviamente las direcciones se extienden un poquito más allá. En este caso, entonces, terminaríamos la última dirección para la segunda línea en la dirección CF. Y a continuación se muestra la tabla del código ASCII que soporta este display. También es importante tomarlo en cuenta. En muchas ocasiones buscamos la representación de caracteres acentuados o caracteres que son propios de nuestro idioma, y entonces esta tabla pues no sería la adecuada para el display. Regularmente los displays que rondan en las tiendas de electrónica son displays que utilizan el alfabeto americano o el inglés específicamente. Entonces no vamos a encontrar vocales acentuadas principalmente. Sí encontraremos algunos caracteres especiales, por ejemplo encontramos la ñ, si la ubicamos por aquí en pantalla, pero obviamente algunos caracteres que manejamos en español no sería posible. Igual en otros idiomas esto sería complicado, así es de que si necesitamos alguna tabla de caracteres especiales, tal vez si se trata de un proyecto grande, sí convenga comunicarnos directamente con el fabricante de estos módulos para que nos proporcione las tablas opcionales que hay para manejar los caracteres. Obviamente buscaríamos una tabla, en nuestro caso, que maneje el español o el español de España, como dicen por ahí los menús, o el español latino, ¿verdad? Bien, básicamente la conexión que tiene que ver con el hardware no es muy complicada. Solamente se especifica en la figura 917 lo que tiene que ver con el contraste, que esto se hace a través de un preset, preferentemente como está en el diagrama que les estoy mostrando en este momento. El diagrama esquemático del display se completa utilizando el puerto D para el manejo de los datos hacia el display, y se utiliza el puerto E para el control del módulo del LCD. De esta manera, si se dan cuenta, prácticamente ya abordamos todos los puertos del micro con sus diferentes configuraciones, de tal suerte que en cuestión de puertos pues ya prácticamente hemos tocado cada uno de ellos. A continuación se muestra un diagrama de flujo resumido que nos permitirá inicializar la pantalla de LCD sin ningún problema. El primer paso será encender, por supuesto, la pantalla, y dependiendo de la alimentación, porque hay pantallas que funcionan con 5 volts, otras con 3, será el tiempo de espera.
el tiempo de espera será menor en las pantallas de 5 volts, mayor en las de 3 volts. La primera función que se debe enviar al display sería la denominada como function set, de la cual estamos viendo el estado de cada uno de los bits en su correspondiente posición. Aquí llama la atención que para el function set aparecen 2 bits de configuración extra que podemos nosotros manipular, que sería en la posición DB3 y DB2. En el caso del DB3 tenemos el bit denominado como N, que nos permite hacer la selección de cuántas líneas tiene nuestro display. Si nuestro display es de 2 líneas, por supuesto que nos vamos por la opción donde N vale 1. Pero incluso si el display fuera de 2 líneas y queremos usar una, podemos hacerlo también. De tal suerte que solamente se dibujará una línea de caracteres. En este caso, el bit F nos permite manejar un tipo de fuente de 5 por 8 píxeles o de 5 por 10. También es importante mencionarles que esto lo consulten con la hoja del fabricante, porque puede haber algún cambio. Después de 39 microsegundos ya se podría estar enviando otra instrucción al módulo de LCD. En este caso la función se llama display on off. Y aquí vamos a encontrar 3 bits de configuración. Uno de ellos, que es el bit D en la posición DB2, para indicar si el display se enciende o se apaga. Es decir, si le mostramos los caracteres directamente en el LCD. DB1 nos permitiría activar el cursor en la pantalla. Esto genera una pequeña barrita en la parte inferior de los caracteres, la cual, modificando el bit DB0, nos permitiría hacer un blinking, es decir, un efecto de parpadeo en el cursor. Después de 39 microsegundos podríamos enviar otra función, que en este caso sería display clear, la cual no tiene ningún ajuste. Después de ella enviaríamos la función entry mode set 1.53 milisegundos después. Si se dan cuenta, limpiar el display se tarda un poquito más. Y la siguiente función entonces sería entry mode set. En este caso, a esta función nosotros le indicaríamos si los caracteres se van a ir incrementando en cuestión de posición, es decir, iniciamos en la dirección 80, si lo recuerdan, y entonces voy enviando carácter por carácter a la pantalla y automáticamente estos se incrementarán las direcciones para que vayan apareciendo también en la pantalla de manera consecutiva. Pero se puede hacer en sentido contrario, es decir, podemos colocar la última posición de la dirección que aparecería en pantalla, que sería la dirección 8F, y luego provocaríamos un decremento de tal manera que estaríamos escribiendo en sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda. Por supuesto, el display nos presenta otra opción que se manipula a través del bit DB0, que en este caso es un desplazamiento a la izquierda o un desplazamiento a la derecha del texto que está presentado en la línea. Una vez que completamos la línea y empezamos a mandar más caracteres, el display automáticamente empezará a desplazarse a la izquierda o a la derecha según la condición que le hayamos dado en este bit. Y básicamente este es el algoritmo necesario para que nosotros provoquemos el arranque en el display y podamos ya utilizarlo para empezar a enviar caracteres. Esta información que tenemos aquí nos permite construir entonces lo que conocemos como driver. Así como ustedes utilizan en las tarjetas Arduino algún display de LCD y le indican qué modelo es o qué tipo de display es, y luego viene la asignación de terminales y demás, prácticamente lo que están haciendo es mandar llamar el controlador para ese display. El controlador lo que tiene básicamente es una secuencia de datos como la que estamos viendo en este diagrama, donde se provoca la inicialización del display. Luego, en el driver vendrán otras funciones que nos permitirán activar otras funcionalidades, otras tareas, otras actividades
para la manipulación del display y aprovechar todas las características que este me pueda ofrecer. Es por esa razón que también tenemos que documentar el código lo mejor que se pueda. Y con esa intención, el código está escrito de esta manera. De tal suerte que tenemos etiquetado por ahí una variable que es db, donde vamos colocando, por ejemplo, todas las instrucciones que directamente hacia el puerto del módulo. Y en el caso de que nosotros decidamos utilizar el formato de comunicación de 8 o 4 bits, que es factible en este tipo de displays, pues se etiquetaron cada una de las terminales desde DB0 a DB7 para aprovechar sus funcionalidades, específicamente la de DB7, que nos podría indicar que el display está ocupado. Por supuesto, como vimos en las funciones, cada una de las etiquetas que se muestran para las diferentes modificaciones o configuraciones que se puedan hacer en las funciones están debidamente respetadas en el documento. Si se trata de un driver, hay que hacerlo de esa manera para que empate la información de nuestro software con la del controlador y obviamente con el hardware que estamos manipulando. A continuación, lo que ustedes ven simplemente son dos cadenas de texto que manejaremos en la pantalla, esto a través de un par de arreglos a los que les llamamos texto 1 y texto 2 para que fuera mucho más fácil identificar de qué se trata. Y a continuación vendría lo que son la documentación de la configuración de terminales. Por supuesto, esto está en la hoja de datos, pero la hoja de datos de repente la vamos a perder de vista y nos va a interesar entrar directamente al código. En el código es importante documentar justo esto, cómo estamos conectando las terminales y qué relación tienen con las etiquetas que estoy manejando al interior de mi código. Entonces aquí ustedes estarían viendo de la terminal 1 a la 14 con las etiquetas respectivas que presenta el hardware y luego a continuación las terminales que tienen que ver con el micro en cuestión de puertos. Es decir, DB7, que es la que vemos a la derecha, que corresponde a la terminal 14 del módulo de LCD, está conectado a RD7, que tiene que ver con la terminal de puerto del microcontrolador. Y así sucesivamente con el resto. Esto con la intención, como ya lo mencionamos, de documentar la información en cuestión de la conexión del hardware y cómo se llaman los bits que intervienen en las diferentes funciones. A continuación, observamos lo que son los prototipados de las funciones, es decir, declaramos la existencia de las mismas y su construcción vendrá de manera posterior a la función main. Y bueno, cada una de ellas se detalla con respecto al uso que hay en las hojas de datos, de acuerdo a las tablas, de acuerdo a la tabla que vimos previamente. En el caso del main, pues encontraremos principalmente la secuencia de instrucciones necesarias para la activación tanto de la pantalla como del despliegue de los caracteres directamente en ella. Y bueno, una de las dudas de su compañero es ¿para qué sirve ese for entre paréntesis que tiene punto y coma y punto y coma? Bueno, ese ciclo for es un ciclo infinito, equivale al while 1 que utilizamos o hemos utilizado en algunos otros programas. Quiere decir que en este caso elaboramos la secuencia de funciones que están de manera previa a este ciclo infinito y una vez que se terminan, el micro no hace nada más, queda atrapado en este ciclo infinito. Lo que nosotros estaríamos haciendo aquí probablemente sería estar leyendo el ADC y estar mandando información directamente a la pantalla. En fin, pueden ocurrir un sinnúmero de situaciones. Aquí sí es importante que notemos la forma en que estamos documentando cada una de las funciones, sobre todo para entender cómo estamos manejando cada una de las etiquetas y qué tipo de notación estamos utilizando. Tratamos de que la notación fuera lo más simple posible en cuestión de escritura, pero también que fuera clara para que ustedes la pudieran entender.
Probablemente uno de los puntos importantes sea el que tiene que ver con la configuración de los puertos. Vamos a revisar en el caso del 3C, configurar el 3C. Recuerden en el diagrama que este se encarga de manipular los bits de control del display. Así es de que aquí intervienen las tres señales de control que son RS, RW y el enable. ¿Qué es lo que hacen estas instrucciones? Bueno, vamos desmenuzándolas. En este caso tendríamos que aparece el 0 con el menor que y luego la etiqueta RS. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, estamos colocando un 0 en la posición RS basándonos precisamente en el desplazamiento, que es lo que significa el menor que, ¿verdad? ¿Y en qué posición está RS? Bueno, eso se declaró justo en las etiquetas que mostrábamos por aquí. Es la posición 0 dentro del registro. Quiere decir que el 0 se desplazará 0 veces. Esto lo coloca justo en el bit 0 del registro. RW está en la posición 1 y E en la posición 2. Bueno, esto es una forma rápida de hacer la configuración. Colocamos un 0 en la posición del bit RW y otro 0 en la posición del bit E. De esa manera estamos colocando un 0. Tal vez les parezca un poquito absurdo este tipo de notación, ya que podrían colocar directamente el 0 ubicando los bits. Pero lo que ganamos aquí es que estamos identificando exactamente cuál es el bit que estoy modificando. Y además, con la OR que estamos haciendo con estos bits, obviamente organizamos mejor el dato que le vamos a proporcionar al puerto. Noten que además estamos haciendo una operación AND en el puerto. Quiere decir que estamos forzando estrictamente a que estos 3 bits sean ceros y no afectaríamos al resto, ¿de acuerdo? Esa es parte pues de la explicación aquí. Lo mismo hicimos en la parte superior con el puerto E en cuestión de datos. Estamos obligando a que la salida de datos sea 0, lo que permite mandar a un estado de reposo, si le podemos llamar de esta manera, a la comunicación que tenemos con el módulo de LCD. La siguiente función simplemente requiere un retardo, que es el tiempo de espera una vez que se encendió el display. Lo programamos un poquito más largo para garantizar que el display no tiene problema sin importar la alimentación y sin importar además el modelo. En la siguiente función explicamos lo que sería el config set, que es una de las funciones que aparecen en la tabla del LCD. Y bueno, está la distribución justo de cada uno de los bits, indicando los bits de control y los bits que entrarían en forma de datos hacia el módulo del LCD. Por supuesto, aquí tenemos como opciones el bit NL y el bit F, que nos permite indicar cuál es la cantidad de líneas que vamos a usar en el display y el tipo de fuente para el display específico que estamos usando. En este caso, el display maneja una matriz de 5x7 y de 5x10, así es de que esas serían nuestras opciones. De tal suerte que yo puedo colocar AF en 0 o F en 1, dependiendo del tamaño del carácter que me interese mostrar en la pantalla. Y bueno, si es una línea o 2 líneas, en este caso es el bit N el que toma el control. Podrán observar que en el código finalmente todo lo que anterior es un comentario, es la nota, es la documentación basado justo en la hoja de datos. Y realmente la operación viene en esta línea. Estamos utilizando un registro de memoria, una variable global a la que le llamamos DB, que también está en la parte inicial del código, en undefined. Perdón, en undefined no, está declarado como un char. Ahorita lo revisamos, aquí lo tenemos arriba como un signed char propiamente. Y es en este registro donde vamos a ir colocando los bits de configuración. Noten que de manera obligada la función me pide que tenga DB4 y DB1 en unos.
Así es de que de esa manera el código en donde colocamos justo el 1 desplazado debe 5 veces. ¿Dónde es eso? Pues estamos desplazando un 1 a la posición 5 simplemente. Recuerden que estaríamos tomando en este caso db0 como el bit 0 del registro y db7 como el bit 7 del mismo, es decir, el bit más significativo. Por lo tanto, el 1 lo estaríamos desplazando 5 veces. Y luego el siguiente 1 sería desplazado hacia db4, el siguiente 1 desplazado a db3. Quiere decir que estoy activando mi display en modo de 2 líneas. Podrán observar que la letra F ni siquiera la estoy considerando dentro de la programación. Quiere decir que estoy asumiendo una matriz de 5 por 7 píxeles. A continuación, otra forma de declarar la activación o no de cada uno de los bits la veremos en la siguiente función, que sería display on off, en donde de la misma manera tenemos la documentación para la función, solo que aquí hay 3 bits que intervienen en la configuración, que son DSP, que me permite encender o apagar el display, cur, que me permite manejar la activación del cursor, el encendido o el apagado, y el bit BLK, que es la abreviatura de blink, el cual nos permitiría a nosotros manejar ese parpadeo en el display en pantalla. Bien, en cuestión del vaciado de la información, pueden darse cuenta que db3 es forzado que sea 1, por lo tanto lo hacemos también de la misma manera, con un 1 desplazado db 3 veces, ¿sí? De esta manera quedaría justo en la posición del tercer bit. Luego viene DSP, en donde dependiendo de la opción que yo quiera, enciendo o apago el display. En este caso, por supuesto, lo encendemos. También pedimos que la pantalla active el cursor. Ponemos un 1 en cur. Y pueden darse cuenta que el otro bit, que en este caso no estamos necesitando, queda comentado. De tal suerte que si me interesa de manera posterior activarlo, simplemente retiro las 2 barras y el punto y coma e integro este bit también en la jugada, activando el blink en el display. Entonces son estilos en los cuales yo puedo realmente agregar los bits de la configuración si lo considero pertinente, o como parte de la misma documentación lo dejo indicado, haciendo énfasis en que obviamente ese bit no está siendo utilizado. Y bueno, el resto de las funciones están por el estilo. Aquí no hay nada nuevo en el resto de las funciones, se manejan de la misma forma. Y bueno, en el caso de la colocación de los caracteres, una vez que nosotros inicializamos la pantalla, ya podríamos enviar el carácter a la pantalla a través del puerto. Y solamente habría que dar una señal de habilitación indicándole obviamente que le estoy mandando caracteres al módulo, y checamos las tablas para ver cuál es esa función, ¿verdad? Y aquí observamos cómo manipulamos el bit de control RS, que es justo a través del cual estamos indicando que le voy a estar mandando estos caracteres a la pantalla. Me meto por aquí en un ciclo while, en donde estoy vigilando que esta función permanezca activa hasta que detecte un diagonal n. En este caso, el diagonal n, recuerden que se interpreta como un carácter, uno solo, en código ASCII, que me estaría indicando el fin de línea o el salto de línea, como también le conocemos. De tal suerte que en el texto que yo estoy colocando a través de los arreglos, y aquí regreso la pantalla al código donde lo hicimos para que ustedes lo vean nuevamente, hay un finalizador de línea. De esta manera nosotros por código sabremos que ya terminamos la cadena de caracteres y estaríamos listos para enviar otra línea u otra cadena nueva de caracteres. Entonces es ahí justo donde nosotros estamos tomando cada uno de los caracteres del arreglo, lo mandamos al puerto, mandamos la señal de habilitación, incrementamos el puntero del arreglo, vamos por otro carácter y volvemos a repetir la misma operación.
Una vez que terminamos, regresamos el estado de la terminal de control RS a su estado original, en el caso de que queramos incluso cambiar alguna funcionalidad del display o simplemente volver a enviar otra cadena de caracteres. Estamos de esta manera controlando la información que se le está enviando al display. Y básicamente, pues es toda la información que encontraremos aquí en el libro. Toda esta información está basada en la hoja de datos del display original. Y bueno, al final de cuentas, el ejercicio nos permite que ustedes puedan ver en pantalla, como lo están viendo aquí en esta fotografía, el letrero de C con el micro PIC16F887. Y bueno, pueden darse cuenta que la comunicación que hay con este display es justo utilizando las 8 líneas de datos, las 3 líneas de control. Hay otro formato de comunicación basado en 4 bits, y podríamos comunicarnos directamente con el display a través de un solo puerto del microcontrolador.